favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Buenos días, Puerto Rico, las 6:33 de la mañana. Buenos días, Juan Carlos Matos. Bendiciones, Fernán Reyes. Saludos cordiales a todos los que escuchan Nueva Vida 97.7. Mi saludo tradicional de muchas veces. Que la paz, el gozo y la bendición de Dios esté contigo cada mañanita de tu vida. Y que esta mañana, comenzando este fin de semana, no sea la excepción, ¿ok? Esta mañana tenemos un par de noticias, ¿verdad?, que comentar. Una de las que se destaca, la publicamos en la página de 97.7 Nueva Vida. Una de las manos derechas del equipo de Joe Biden señala que se pudiese cuestionar la imparcialidad de la recién nombrada jueza al Supremo, Amy Coney Barrett, por ser una persona cristiana o por sus convicciones de fe. Esa abogada del equipo de Joe Biden dice que las fuertes convicciones y algunos de los escritos pasados de la hoy juez del Supremo la inhabilitan de tomar decisiones verdaderamente imparciales en temas claves como es el tema del aborto, por ejemplo. Nosotros lo publicamos en la página de Nueva Vida temprano anoche. Ajá. Tiene un montón de reacciones esa noticia. Si van en esa dirección, si finalmente Joe Biden jura como presidente, yo creo que van a ser 4 años candentes para la libertad religiosa y todo lo que representa ser una persona cristiana. Ya con lo que dicen, no es lo que nos imaginamos, con lo que están diciendo. El propio Biden, cuando dijo que la libertad religiosa es muy amplia, que habría que regularla, cuando dijo de los niños de 8 años que tuviesen una inclinación sexual distinta a su sexo biológico, 8 años nada más, que los padres deberían aceptarlo y que él procuraría, ¿verdad?, que esa afirmación continúe. Todo lo que vemos va en una dirección. Sí, o sea, esto es bien clarito, sin miedo, de frente. O sea, esta gente no se encomienda a nadie. Correcto. Yo creo que precisamente por eso nosotros como creyentes tenemos que estar en la misma actitud de libertad de expresión, de usarla igual y de expresar sin tapujos y sin miedo cómo pensamos, ¿no? Nosotros aquí, precisamente por hacerlo, dentro de los comentarios siempre hay críticas, ¿no? Y hemos aprendido con el paso de los años que respetar la diferencia, pues precisamente es una de las cosas que debemos modelar como cristianos. Yo lo procuro, lo exijo porque lo practico y aun cuando nos atacan a nosotros mismos, Fernand, en nuestra propia página, yo no borro los comentarios porque yo creo que el cristiano tiene que tener, ¿verdad?, 2 sacos. El sentirte libre para expresar lo que quieres, pero también el cuero para aguantar cuando te critican. Y ahí están las críticas. Hay gente que apoya total y absolutamente a Joe Biden y yo lo respeto. Ajá. Totalmente. Aunque sea como difícil de creer, pero bueno. Claro. Ahí está. Y como hemos dicho, establezco la diferencia cuando nosotros lo que estamos hablando es de lo que representa nuestros intereses en términos de libertad religiosa, en términos de principios y valores. No es una defensa a Donald Trump, el individuo, como persona. Y la gente todos los días de la vida malinterpreta el defender posturas de Donald Trump en términos de las decisiones que ha tomado en línea con nuestros intereses, que piensan que por esas decisiones que él toma favorables a nuestra libertad religiosa, favorables a la oración en las escuelas, ¿no?, favorable a los principios y valores de lo que es una familia natural o una familia tradicional, como le quieran llamar. El aplaudir esas decisiones y esa línea que él ha llevado, la gente piensa que es un aplauso a él como persona. Ajá. Y que tú obvias que es narcisista, que tú obvias que dice cosas fuertes a veces, que tiene esta personalidad que choca, porque yo no creo que nadie en ningún pueblo, Fernando, tiene que elegir a un político por ser simpático. Exacto, o sea, ellos lo descualifican por su personalidad, pero lo cierto es que no tiene que, o sea, no, el issue no es la personalidad. Correcto. Son asuntos, de hecho, mucho más importantes que el presidente toma, decisiones del presidente. Compara las decisiones que tomó Barack Obama, que era un pico de oro, que todo el mundo lo escuchaba y decía, wow, qué hombre inteligente. Simpático. Qué elocuente. Ajá.
Pero mira las decisiones que tomó, o sea, no es un punto contra Barack Obama, es contra sus decisiones, porque él representaba todo lo contrario, el tipo inclusivo, el que siempre habla lindo, el que evita la controversia, corriente. Pero las decisiones que tomó fueron fatales para nosotros, total y absolutamente. Es así. Yo creo que es parte de la educación. Cada día internalizo más que parte de la educación es poder decirle a la gente, como los seres humanos somos emocionales en primera instancia y no racionales, lo primero es que reaccionamos por la emoción y pasa en todos los ámbitos, en la relación con los hijos, en la relación con los cónyuges, la parte emocional como que está más a flor de piel. Yo creo que debe ser, y en el contexto de la iglesia, si el pastor dijo algo que no te gustó, te vas de la iglesia. No, aguántate, esa es la iglesia que te ha pastoreado y te ha traído hasta aquí. El pastor dijo algo que no te gustó, aguántate y analiza lo bien que te ha servido. Y si quieres discutir con él lo que no te gustó, discútelo con él luego, pero no tomes una decisión emocional de arrancar y irte. Pasó con César Vázquez, o sea, la gente decía, ay, que no me cae bien. Exactamente. No se ríe. Exactamente. ¿Sabes? Y le daban un punto en la encuesta y en la medida en que se comenzó a exponer y la gente empezó a escuchar lo que decía, lo que postulaba, lo que creía, entonces las cosas empezaron a cambiar. Totalmente. Y yo creo que ese proceso de aprendizaje tiene que continuar. Sí. En que déjame separar mi reacción emocional a lo que fulano dijo, a lo que Fernán dijo, a lo que Juan Carlos dijo, a lo que Moraima dijo, versus el contenido de lo que está diciendo y si lo que está diciendo es cierto. Porque muchas veces nosotros ante la simpatía hacia alguien, si alguien nos señala algo negativo de esa persona que nos cae bien, asumimos contra esa persona en una defensa irracional. Sí. Simplemente porque la persona nos cae bien. Y yo creo que eso se ha polarizado mucho con Donald Trump y ahora con Joe Biden, que hay gente que está ciega, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él dice esas expresiones, hay inclusive cristianos, inclusive pastores. Hay uno que publica un comentario en la página de nosotros ayer, donde dice, Nueva Vida corrige el disparate, usa la palabra disparate. O sea, el haber publicado la noticia de Fox News, donde la abogada de Biden dice lo que dice, me imagino que él está tan en línea con Joe Biden que no acepta que esa noticia sea cierta. Repetimos que Fox News la compra Disney, es parte ahora de un conglomerado mucho más grande y que la línea editorial ha ido cambiando precisamente por eso. Para los que antes pensaban que era un escuadrón de defensa absolutamente fanática republicana o de derecha. O sea que yo creo que como creyentes tenemos que ir al punto de ser tolerantes ante las diferencias. Yo no borré esos comentarios, yo no le riposté con un insulto. De las veces que me tomo el tiempo para contestar, trato de ser lo más cuidadoso posible. Porque en ese toma y dame, en ese intercambio de comentarios, casi siempre llegamos a un happy medium donde entendí lo que tú quisiste decir y tú entendiste lo que yo quise decir. No podemos seguir siendo emocionales, tenemos que ser racionales. Bueno, y ese juego de emociones y de personalidades le ganó unos cuantos puntos de favor, por ejemplo, a Juan Dalmao. Claro. Eso, o sea, no hay que ser muy, ¿verdad? Sí. Así fue, ¿eh? Así fue. Y bueno, eso es parte del juego, ¿no? De la cosa. Correcto. Pero tenemos siempre que asegurarnos de ir un poquito más allá. Ayer por primera vez, Fernán, ahora que tú haces el comentario, cuando entrevistan en Jugando Pelota Dura Noche al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a Colomer, el licenciado, le preguntaron qué partido político está obstaculizando esto del escrutinio de votos. Y cuando Ferdinand va uno por uno, donde el presidente de la comisión dice quien está obstaculizando esto es Victoria Ciudadana. Son palabras de él, yo lo estoy citando, no lo estoy diciendo yo. Pregunto, no estoy haciendo una afirmación, estoy haciendo una pregunta. ¿Se estará preparando el ambiente para protesta, para ir a la calle, para crear un ambiente de desasosiego? Sí. Mi opinión es que me parece que por esa línea va. Sí, yo también lo creo. Y arrancaron ya desde el primer día. Sí, seguro que sí. A mí me preocupa mucho, ¿no? Lo que pase en enero, o sea, tan pronto como enero. Que Pierluisi comience su mandato el día 3, ¿no? Se supone que sea el día 2. Si no me equivoco, el juramento es el día 2. Ya esa primera semana yo estoy seguro, brother, que esta gente va a empezar a... con sus cosas, ¿no? A mover sus fichas. Sí, con sus estrategias, sí. Sí, seguro. Que es de desestabilización del país. Totalmente. Ese es récord, eso no es nada...
Hoy también, Fernando, quiero comentar así dentro de este comentario que hacemos de noticias. Tenemos un invitado a las 9 de la mañana, Santa. ¿Y el Santa Claus? Inclusive, ¿verdad? Qué bueno que es una persona que pastorea, Ajá. que está identificado con ¿verdad? Con el evangelio, con la palabra, con pastorear ovejas también. Y lo interesante es que en la misma línea de pensamiento, para aquellos que se puedan sentir un poco incómodos, ¿verdad? Como algunos expresaron cuando tú posteaste en la página de Nueva Vida la visita del personaje, es interesante cómo se llega a conclusiones. Para el que conoce a Nueva Vida 97.7, siempre hemos sido un medio de pura defensa del evangelio, de predicar a Cristo de frente. De hecho, tenemos una sección del programa por años que hace un llamado directo a la gente con una canción. ¿Verdad? Periódicamente sacamos ese segmento al aire y siempre hay gente que llama convirtiéndose a Cristo llorando, y el que conoce a Nueva Vida sabe que es así. Siempre hemos sido una emisora que le da prioridad a la palabra. Tenemos a Magdiel 2 veces en semana con 50 minutos de enseñanza. Para el que pueda pensar lo contrario, cuando tú eres justo, racional y miras el programa en su totalidad, 5 días a la semana, 4 horas de programa, una que se repite a las 5 de la mañana con segmentos, ¿verdad?, de los mejores. Tú dices, wow, de verdad esta gente tiene un balance. Pero volvemos al punto de una reacción emocional. El que no le gusta el personaje de Santa piensa que, o pensó, los que lo expresaron, que Nueva Vida le quitó la gloria a Cristo. O sea, fíjate cómo un anuncio tan sencillo de una ilusión de niños, ¿tú la tuviste cuando nene? A mí me sembraron la ilusión no solamente de Santa, de los Reyes Magos. De los Reyes Magos, sí. Yo iba a recoger la gramita. Claro que sí. Y hacer el caminito de grama hasta la cama, porque los viejos míos me enseñaron que los Reyes Magos venían a traerme un regalo. Y lindo que fue ese. No me afectó emocionalmente. No, hombre, no. No le quitó la gloria a Cristo. Ellos enfatizaron en toda la enseñanza cristiana que me permite hoy servirle a Cristo. Y yo no recuerdo nada, no sé tú, que Santa o los Reyes Magos te hayan afectado en la parte teológica. En mi vida cristiana, en que el pastor tuvo que venir a reinterpretarte la Biblia por eso. No para nada, no. Una ilusión de niño. Todo lo contrario, o sea, el significado que tiene hoy para mí, recuerdos muy lindos de mi niñez. Mi familia. Claro. Es solo eso, sí. En línea con lo que decimos ser, respeto esos comentarios contrarios. Ajá. Pero yo solamente lo que le pido es un detalle. No meta a Nueva Vida en el zafacón por eso. Sí. O sea, una emisora que te ha bendecido tanto y que te bendice todos los días, echada al zafacón porque no estás de acuerdo con Santa. Yo te lo respeto. Lo único que debes ser un poco más cuidadoso, porque yo no te estoy desechando a ti. Y porque esas diferencias tú las vas a seguir encontrando. Entonces, cuando tú te polarizas y llegas a ese extremo, como no me gusta Dante Gebel, no me gusta Cash Luna, son unos charlatanes. Son unos hijos del diablo. Pues mira, yo te respeto que para ti lo sean. Para cientos de miles de personas han sido los instrumentos que Dios utilizó para ellos venir a Cristo y servirle a Cristo hoy. Claro que sí. Entonces, si como creyentes no logramos este nivel de madurez y simplemente nos quedamos en los polos extremos, mira, si no te gusta Juan Carlos Matos, nice, te lo respeto. Si no te gusta Nueva Vida, te lo respeto, pero no nos deseches, porque así desecharon al Mesías, al Hijo de Dios, el pueblo por el cual él vino a salvar. Y quien primero lo desechó y decía que hablaba de parte de Belcebú, era el sistema religioso de su tiempo. Y mucha gente fue afectada por eso. Debemos ser un poquito más cuidadosos a la hora de juzgar esa parte del valor espiritual de algo o de alguien simplemente porque no te guste. Porque creo que ese celo, ¿verdad?, que no es conforme a ciencia, como dice la Escritura, puede llevarte más fácil a pecar pensando tú que estás con una postura de santidad, con una postura de defensa, cuando estás traspasando un terreno que no te estás dando cuenta de estar desechando gente de Dios, y eso también es pecado. Sí. Y eso tampoco Dios te lo aplaude. Si nosotros hemos logrado ser la emisora de evangélicos católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia, es precisamente porque hemos desarrollado este punto donde la última palabra de quién entra al cielo no la tiene el Señor.
tú sabes, quería decir esto, ¿verdad? Con el ánimo tranquilo que lo estoy diciendo, porque no podemos seguirnos polarizando como la gente del mundo se sigue polarizando en contra de la iglesia. Sí, tener cuidado y precaución de que no andemos buscando razones para desechar, para... ¿cómo se llama? Para desechar. Sí. Porque vas a encontrar cantidad de cosas que no te gusten. O sea, si te pones a buscar razones para no querer a Fernan Reyes, vas a encontrar un montón. Claro. ¿Sabes? De todo lo que se trata es de amarnos. Y en el amor de Cristo, ¿no? Y razones para desechar me encontrará un fracatán, ¿no? Y no podemos dedicarnos a eso. Mira, yo esta semana comencé a practicar algo más. Hay una persona, voy a reservarme el nombre, pero que cuando tenemos algún tema de política o algún tema de proyectos de principios y valores, este joven es un joven que constantemente critica la emisora y me critica a mí personalmente. Y esta semana yo sentí en mi corazón responderle breve, escueto. Qué bueno que sigues escribiendo en nuestra página. Te bendigo. Recibe mi abrazo fraternal. Sinceramente, Fernan Reyes, me salió de corazón. Y lo que había disparado él fue un tiro al pecho, tú sabes, fue un tiro... Sí. Pero en ese momento el Espíritu Santo puso en mi corazón, respóndele con amor, respóndele con respeto, y así fue. Porque tratamos de practicar lo que predicamos. No está bloqueado de la página de Nueva Vida, me imagino que seguirá escribiendo, porque yo creo que Jesús me modeló esa tolerancia. Yo creo que Jesús, cuando decía, tú hablas de parte de Belcebú, Jesús seguía predicando la verdad, y esa verdad los cubría a ellos, que en el momento en que quisieran que sus ojos fueran abiertos, había salvación para ellos. Y por lo menos en eso estoy tratando de emular lo más que puedo a Cristo. Así que nosotros seguiremos siendo lo que somos. Si nosotros cambiásemos por algunas críticas que nos hacen, pues usted tendría una nueva vida distinta todos los días o todas las semanas. Para nosotros poder ser la emisora que somos, pues seguimos enfocados en todo lo que es principal y seguimos llevando este mensaje, ¿verdad?, de salvación, de eternidad, con todos los recursos que tenemos aquí, que es de manera extraordinaria. Solamente cuídese de no desechar a gente valiosa, simplemente porque en este momento particular de su vida usted tiene unas opiniones o una, ¿verdad?, una base, vamos a decir, bíblica, no se la quito de cómo usted la ve, en que literalmente usted le puede decir a alguien, tú no sirves, eres un charlatán o una charlatana, te puedo echar al zafacón, no eres parte del cuerpo de Cristo, tú no eres ningún miembro del cuerpo. Si usted se siente con esa autoridad, pues bueno, no me tiene que dar cuenta a mí, usted le tiene que dar cuenta a Dios por sentirse con esa autoridad, de decir quién sirve y quién no sirve, quién es cristiano y quién no lo es, quién es valioso y quién no tiene valor. Yo trato de cuidarme de nunca caer ahí. Son las únicas palabras que yo tengo esta mañana, ¿verdad?, para poder manejarlo. Por eso a las 9, para los que tienen la ilusión de que le dicen al nene, de que mira, Santa te trae, aunque finalmente tú le digas que fuiste tú como hice yo, pero yo tengo fotos con mis hijos con Santa. Claro. Yo fui de los papás que le enseñé a mis hijos, los regalos te los da mami y papi. Pero hay fotos de ellos con Santa, las tenemos Giselle y yo en casa, un montón de fotos. Una cosa no tiene que ver con otra. Vamos, un bobería. Un bobería. Pero bueno, aquí estamos. A las 9 viene Santa, así que prepara el nene, la nena, para que hable con Santa Claus. Seguro que sí. Oye, Juan, rápido, quería hacer notar lo siguiente. La puertorriqueña Olga González juró el pasado martes como la nueva alcaldesa de Kissimmee. Oh, sí, una boricua. Boricua de corazón. Ya, ese es el otro Puerto Rico, Kissimmee, y ya tiene una alcaldesa puertorriqueña. Eso es así. Dice que de padres puertorriqueños, nacida en Nueva York, González tuvo una de las victorias de candidatos boricuas en elecciones locales en Estados Unidos, porque hubo varios candidatos en diferentes ramas, ¿no?, que ganaron. Así es que casi ni hice campaña, no hago promesas, no soy política, trabajo con los problemas según van ocurriendo, indica González, quien ha sido comisionada asambleísta municipal de Kissimmee desde el 2016, ciudad de 77.500 habitantes que cada vez tiene un mayor acento boricua, y eso es así que felicidades a esta señora González, boricua. Y si está como Miami, se habla solamente español ya. Eso es así. Tú encuentras de vez en cuando un americano hablando inglés. Exacto. Y encuentras muchos americanos hablando español o intentándolo. Exacto. Eso es así. Qué bien. Bueno, las 6:52 en la mañana. By the way, un abrazo, saludo para todos esos boricuas que nos sintonizan a través de la aplicación móvil de Nueva Vida en la Florida. Ya mismo Angie González, la psicóloga. Eso es.